Y para profundizar en esta batalla política por la integración de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, entre otros temas, nos acompaña desde Managua el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez. Magistrado, gracias por acompañarnos y para comenzar, ¿qué opinión le merecen estos hechos de violencia que han ocurrido en estos 2 últimos días en su país? Muy buenas noches, Patricia, muchas gracias. Pues efectivamente los hechos que han acontecido en los últimos días en Nicaragua solo me producen ideas de producirle a toda la gente civilizada tristeza, dolor y congoja, porque no es deseable que un país que está sumido en la pobreza se desgaste en recursos humanos y en recursos económicos de manera tonta, desbaratando lo poco que tenemos. Magistrado, vamos a tratar de hablar de esta crisis que se ha gestado en su país, crisis institucional desde el principio. Usted es un magistrado que ha sido elegido por recomendación del Partido Liberal, que es el partido en la oposición actualmente en Nicaragua. Así es. Magistrado, este problema, tengo entendido que comenzó cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un artículo de la Constitución nicaragüense, de la Carta Política nicaragüense, que le impide al presidente aspirar a un nuevo periodo presidencial. Al declarar inconstitucional este artículo, le dio luz verde al presidente Daniel Ortega a que pueda ser una vez más candidato presidencial. Si estoy en lo correcto en la enunciación de mi pregunta, pues lo que le tengo que preguntar ahora es, ¿cómo puede un artículo de la Constitución ser inconstitucional? ¿Es esto posible? Esa es una interpretación antojadiza traída de los cabellos. La Constitución Política de Nicaragua es muy clara, que no puede ser candidato a la presidencia quien la ha ejercido en el periodo anterior o quien haya sido presidente 2 veces. Las 2 causales le caben al presidente Ortega para no poder ser candidato. La supuesta sentencia que le permite la reelección o ser candidato no tiene ningún valor porque fue emitida por una corte espuria y además de eso no ha sido aprobada o ratificada por el Pleno de la Corte, que es necesario para que tenga valor para todo el mundo. Aparte de esta decisión de la Corte Suprema que ha sido cuestionada, pues también está cuestionado un decreto presidencial que extiende la permanencia de los magistrados a los que se les terminó su mandato, magistrados en la Corte Suprema y magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Y tengo entendido que el meollo del asunto es más en el Consejo Supremo Electoral porque son ellos los que tendrían la atribución de permitir la inscripción de la candidatura de Daniel Ortega si es que se mantiene este dictamen de la Corte Suprema, ¿no? Así es, efectivamente, todo lo que está detrás de eso es la pretensión del presidente Ortega de ser candidato para las próximas elecciones. Y él sabe que lo único que les pueden conceder ese derecho sin tenerlo es el actual Consejo Supremo Electoral. Con respecto al resto de los funcionarios que están por elegirse, no hay ningún inconveniente en ninguno de los partidos. Él ha dicho de que no va a ir a elección de ningún funcionario mientras los partidos de oposición no retiren el veto que expusieron o externaron en unos convenios que firmaron en Metrocentro, conocidos como Metrocentro 1 y Metrocentro 2, en que la oposición se opone abierta y decididamente a no reelegir a ninguno de los miembros del actual Consejo Supremo Electoral. ¿Y esa atribución del presidente de Nicaragua pronunciarse o extender el periodo en funciones de los magistrados de las Cortes? En absoluto, la facultad de elegir solo le corresponde a la Asamblea Nacional. Han hecho una interpretación de una fracción de un artículo de la Constitución de 1987 que, dicho sea de paso, ya no existe, por cuanto fue una disposición transitoria para cuando se produjeron las elecciones de 1984 y en mira a estabilizar el país que estaba en guerra en el año de 1990. Si ninguno de los 2 partidos mayoritarios en el Congreso, como lo acabamos de escuchar en el informe desde Nicaragua, tienen los votos necesarios para escoger los nuevos magistrados de la Corte y los nuevos magistrados electorales, ¿cómo salir de
esta traba, porque para elegir estos nuevos magistrados se necesita, creo que un 60% de los votos de la Asamblea Legislativa. Ninguno de estos dos partidos, el sandinismo, los liberales, tienen los votos necesarios. Entonces aquí entraría a negociar un personaje clave en la vida política de Nicaragua, el expresidente Arnoldo Alemán. El presidente alemán, el expresidente alemán es el presidente honorario del Partido Liberal, que cuenta con una bancada de 21 diputados. Y por otro lado está el licenciado Eduardo Monte Alegre, que cuenta con otros 24 diputados, que suman 45, más los 38 que tiene el Frente Sandinista, perfectamente pueden hacerle de elección. Yo soy producto de una elección de consenso entre los dos partidos, entre el Partido Liberal y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lo que pasa, le repito, que el presidente Ortega está encaprichado en no elegir a nadie para presionar que le acepten la reelección de los miembros del Consejo Supremo Electoral. ¿Y usted cree que los liberales van a terminar pactando nuevamente con Daniel Ortega? Eso que le llaman pacto es un consenso, porque como usted bien lo ha expresado, si no se llega a obtener 56 votos, no hay funcionario electo. De manera que tienen que sumar los partidos, cualquiera de ellos, de las fracciones, que lleguen a sumar 56 votos para que haya elección. Si no, se estancaría el país y seguiríamos en esta situación caótica en que nos encontramos. Exactamente. ¿Cómo, por ejemplo, están funcionando en estos momentos las Cortes, que pareciera que están en un limbo ante el cuestionado decreto presidencial sobre la permanencia de los magistrados que ya finalizaron su mandato? Les puedo asegurar que de los tribunales de apelaciones para abajo, los tribunales están funcionando normalmente. El problema solo se da en lo interno de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto hay dos magistrados que se amparan en el famoso decreto 3/2010 para insistir de que ellos están debidamente electos, lo cual los demás magistrados rechazan, e incluido mi persona, rechazamos porque no están electos por la Asamblea Nacional, que es la única competente para hacer esa elección. Eso interrumpe el normal funcionamiento de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia, o sea, de la sala civil, de la sala penal y de la sala constitucional. Magistrado, y entonces, ¿cómo despolitizar la justicia nicaragüense? Bueno, ese es un clamor ciudadano de que consecuencia, fíjate que este país es un país, digamos, una era nueva, joven, por cuanto nosotros salimos de la guerra, volvimos a la democracia hace 20 años, en 1990. Pero todavía no se han sanado las cicatrices ni se han restañado las heridas que se causaron por esa guerra. Y los partidos políticos no tienen todavía una cultura de derecho, de paz. Usted lo puede ver que un partido que saca a la calle turba para hacer valer sus pretensiones no es un partido que esté dentro de un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Es decir, siempre impulsan las situaciones de hecho. Si seguimos así, nunca vamos a seguir. Nosotros hemos creído que ya se había superado esa situación, pero desafortunadamente estábamos equivocados. Entonces, ¿cómo diríamos refundar el Estado nicaragüense, crear instituciones confiables que operen apegadas a derecho? ¿Habría que hablar de una asamblea constituyente? Bueno, esta es cuestión de los políticos. Yo personalmente diría que sí, pero los políticos son los que deciden. Porque lo que habría que hacer efectivamente es reformar, digamos, una constitución que aparentemente nos resulta imperfecta porque no la podemos observar, habría que perfeccionarla. Y la única manera de perfeccionarla es a través de la reforma, ya sea parcial o una reforma total. Una última pregunta, magistrado. ¿Qué va a pasar cuando se nombren los nuevos magistrados de la Corte Suprema, nombrados por la Asamblea? ¿Van a ratificar o van a derogar el dictamen que le permite al presidente Ortega aspirar a un nuevo periodo presidencial? Para empezar, ya hay un movimiento, ¿verdad? Un decreto, una resolución de 48 diputados de anular el decreto de 2010. Y esa fue una de las razones por la cual hoy sesionó normalmente, digamos, entre paréntesis y subrayado, la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, es una situación de hecho de que a la hora que se presente la posibilidad de volver a la normalidad, pues tendremos que afrontar con responsabilidad la situación para no perjudicar a los usuarios de la justicia.
Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche, magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, el magistrado Manuel Martínez, hablándonos desde Managua. Gracias, magistrado. Muchas gracias a usted, Patricia.